Doctores, ¿cuál es su diagnóstico más desgarrador? Trabajo en medicina rural, pero antes trabajaba en hematología, clínica y laboratorio. Tantos diagnósticos de leucemia de mierda. Muchos adultos jóvenes y viejos muertos. Pero quizás una de las cosas más desgarradoras que tuve que hacer fue cuando trabajaba en el laboratorio. Recibí una llamada en mitad de la noche de uno de nuestros científicos con una muestra de sangre que habían recibido de un médico rural y que había llegado bastante tarde. De 5 años creo. Pero cuando pasó por la máquina tuvo algunos recuentos preocupantes, por lo que el científico lo miró en medio de la noche en lugar de por la mañana. Se preocuparon lo suficiente como para obligarme a echar un vistazo y me enviaron por correo electrónico un montón de fotografías tomadas de las diapositivas. Una leucemia absolutamente devastadora. El recuento de células cancerosas es masivo. Los recuentos celulares normales se derrumbaron por completo. Alto riesgo de que simplemente sangren espontáneamente en el intestino o el cerebro. Algo que había que abordar ahora mismo. Pero no se pudo contactar al médico que solicitó las muestras de sangre. Así que traté de llamar a los padres porque este niño no solo necesita estar en el hospital lo antes posible, sino que necesita transfusiones y estar en un avión para volar unos 1000 km hasta un hospital pediátrico especializado lo antes posible. Desgraciadamente tampoco pude comunicarme con los padres por teléfono. Entonces llamé a la ambulancia local. Los envié alrededor de la 1 de la madrugada para que golpearan su puerta hasta que alguien respondiera y llevaran a ese niño al hospital local. Mientras tanto, estaría organizando su vuelo médico a la ciudad. Tenemos a toda la gente de esa cadena a bordo. Todo eso transcurrió tan bien como cabría esperar. Pero me rompió el corazón pensar en lo traumático que habría sido eso para esa familia. Ya es bastante malo saber que tu hijo tiene una enfermedad tan terrible, pero aprender con luces rojas y azules y alguien golpeando tu puerta a la 1 de la madrugada. Solía ser asistente médico en una clínica universitaria antes de ser enfermera y recibimos una llamada del laboratorio sobre un resultado que era tan malo que pensaron que debía ser un error y nos pidieron que volviéramos a dibujar lo antes posible. El tipo regresó el mismo día y de hecho fue un error, pero le pregunté qué haríamos si no contestaba el teléfono y el médico principal dijo que enviaríamos a la policía a su casa para encontrarlo. Si su resultado hubiera sido exacto, podría haber estado muriendo en el suelo y habrían tenido que derribar la puerta. Dentista aquí. Un chico de 18 años necesitaba dentaduras postizas o pagar 30.000 para tener la boca llena de coronas. Tenía hipoplasia genética del esmalte que le provocaba un esmalte blando y sus dientes se habían erosionado hasta convertirse en pequeñas protuberancias. Cuando les presenté esta información a él y a sus padres, se rieron de la idea de gastar tanto en sus dientes y dijeron, bueno, parece que vamos a dejar que se caigan y te pondremos la dentadura postiza más tarde. Parecía genuinamente angustiado. Me sentí muy triste por el caso, así que los llamé unos días después y les ofrecí hacer el caso como caridad y no les cobraría nada. Dijeron que lo considerarían, pero nunca me devolvieron la llamada. Intenté hacer seguimiento y no devolvieron mis llamadas. Esto fue hace 1 año y lo pienso mucho. Mi papá es oncólogo. Me habló de una mujer que rechazó el tratamiento porque su marido la amenazó con dejarla si perdía el cabello. Él era la única familia que tenía y no quería perderlo. Mi papá intentó razonar con ella. Le preguntó si podía hablar con su marido, que no acudió a las pocas citas a las que ella asistió. Pero ella se negó y desapareció durante unos 6 meses. Luego volvió porque había empezado a decaer físicamente y su marido la había abandonado. Quería tratamiento, ya que en ese momento no tenía nada que perder. Pero la enfermedad estaba demasiado avanzada y ella no sobrevivió. Ella tenía 25 años. Esa es definitivamente una de las historias más devastadoras y exasperantes que me ha contado. Podría decirse que la peor parte es que este no es un incidente tan aislado como podría pensar. La única razón por la que mi papá me contó la historia es porque alguien contó una historia muy similar en Reddit. Se lo mencioné a mi papá y le dije, creo que debe ser falso, nadie es tan malvado. Fue entonces cuando me dijo que lo había visto antes, y más de una vez. Yo era ginecólogo. Recuerdo un caso hace mucho tiempo de una paciente joven que había estado tratando de quedar embarazada y comenzó a sentir hinchazón en el abdomen. Comenzó a recibir pruebas de embarazo positivas. Pensó que estaba embarazada, pero desconfiaba de los profesionales médicos y nunca buscó atención prenatal. Presentó después de un colapso y tuvo fracturas en la columna vertebral debido a más.
Ella también tenía metástasis hepáticas. El tumor de ovario junto con la citis la hacían parecer embarazada de 40 semanas. Recuerdo que su marido le afeitó la cabeza porque estábamos empezando la quimioterapia. Simplemente desgarrador. No recuerdo el tipo exacto de cáncer, pero creo que fue un tumor del saco vitelino. Otro caso fue un coriocarcinoma tras el nacimiento de un niño sano. Normalmente, ocurre con un embarazo molar, pero esta paciente acababa de tener un bebé unos meses antes del diagnóstico. Terminó muriendo en el hospital después de un derrame cerebral. A mi abuela había que recordarle todos los días que efectivamente estaba enferma. Sabía que algo andaba mal, pero nunca pudo recordar por qué. Al final, y este es mi último recuerdo de ella, simplemente se dio por vencida y la encontraron mirando al techo completamente en blanco. Sin moverse, sin hablar, solo esperando a que todo termine. Un doctor vino y le dio un goteo de morfina, la dejó dormir y esa fue su última siesta. Nunca olvidaré haberla visitado antes, durante ese último año, y cuando entré a los 32 años, ella me dijo, oye, cariño, ¿dónde has estado? ¿Sigues viviendo con tu madre? No había vivido con mi mamá desde que tenía 2 años. Soy anestesiólogo y tuve que hablar con un paciente sobre los riesgos de la anestesiología. El paciente era huérfano de 11 años. Normalmente hablo con los padres cuando se trata de niños. Pero este me destripó porque leí los documentos de la paciente y su padre tuvo un accidente en el trabajo y tiene una discapacidad mental y su madre la dejó para regresar a su país de origen. Ella vino con 2 trabajadores del orfanato que apenas tenían 20 años. Básicamente, en mi opinión, 3 niños. Hasta ese momento nunca pensé en que los huérfanos necesitaran atención médica porque nunca me di cuenta. Pero maldita sea, necesitaba una pausa después de esto. Junior en una sala de urgencias. Mi jefe me da un caso fácil para comenzar para un hombre que llega con dolor de cabeza y habla lenta. Me enteré de que recientemente el hombre dejó morir a su hija de cáncer. El jefe cree que es depresión. Al examinarlo, definitivamente algo anda mal. Ordeno una tomografía computarizada pensando que podría ser un derrame cerebral. Era cáncer de cerebro. Murió al cabo de 1 año, dejando atrás a su esposa y su hijo de 18 años. Solía ser despachador de una gran universidad universitaria. Justo antes de Navidad, un estudiante sufrió un horrible accidente automovilístico y tuvo que recibir soporte vital en el hospital universitario. Le dijeron a su familia que viniera rápidamente para despedirse, ya que no le quedaba mucho tiempo. Los abuelos llegaron primero y estaban esperando en la habitación del hospital con su nieto. Desafortunadamente, mientras los padres se dirigían al hospital a toda prisa, perdieron el control de su coche en una placa de hielo. Chocaron el coche y ambos fueron declarados muertos en el lugar. Así que envié al oficial a notificar a los abuelos que estaban atendiendo a su nieto moribundo, que acababan de matar a su hijo y a su nuera. Incluso el oficial que notificó no estuvo bien durante algunos días después de eso. Es horrible, pero cosas así suceden. No un doctor, sino una enfermera de urgencias. Odio absolutamente cuando encontramos cáncer en alguien que llega debido a algunos síntomas vagos. Ya sea sangre en la orina que se convierte en cáncer de vejiga, dificultad para orinar que se convierte en cáncer de próstata, o si nos hacemos una tomografía computarizada del abdomen y vemos nódulos en los pulmones. La peor parte es que no sabemos al 100% si esta masa o mancha es cáncer, simplemente podemos informarle y hacerle un seguimiento. No puedo imaginar el estrés esperando saber con certeza qué tan grave es. Lo peor fue una mujer de unos 30 años que acababa de vencer el cáncer de mama. Era viuda y no tenía hijos y su único padre había muerto recientemente de cáncer de ovario. La vi por dolor abdominal y en la tomografía encontramos una masa ovárica. Cuando se lo dijimos, parecía tan sola y devastada. No soy un abrazador, pero ella definitivamente fue el abrazo más largo que di a un paciente en mi carrera. Cáncer de cuello uterino relacionado con el VPH en una señora de 40 años, parapléjica debido a un accidente que tuvo al regresar de su luna de miel. No solo él causa el accidente, sino que la dejó un mes después y le contagió el VPH de alto riesgo. Es el único hombre con el que ha estado. No soy un médico, sino un terapeuta ocupacional. Tuve un paciente al que se le diagnosticó clínicamente un derrame cerebral, sin resonancia magnética, le dieron medicamentos, lo enviaron a casa con su familia para controlarlo y lo vi unos días después. Parecía peor que el informe del hospital,
pero le di algunos consejos sobre cómo controlar su fatiga y le ayudé con algunas tareas de la casa, preparar una taza de té, doblar la ropa. Eso fue el viernes. El lunes llamo para comprobarlo y está peor, se ha mudado a la casa de su hermano donde alguien puede estar con él 24 horas al día, 7 días a la semana. Voy a visitarlo el martes a la casa de su hermano y se queda helado en medio de una frase, incapaz de quitarse el sombrero sin múltiples paradas y comienzos. Su hermano tuvo que darle el desayuno. Esto no es un derrame cerebral. Lo envío de regreso a la sala de emergencias y lo readmiten en el hospital. A los pocos días no puede hablar en absoluto, a las 2 semanas ya no está. Tomó un mes recibir el diagnóstico final del laboratorio. Era la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. La mayoría de los pacientes en la sala de oncología pediátrica en realidad. Recuerdo mi primera vez en esa sala, aproximadamente medio año después de mi pasantía. Me asignaron la tarea de colocar un acceso intravenoso y luego tomar una muestra de sangre de este paciente joven y veterano de esa sala, como muchos pacientes pediátricos allí. Enviar al laboratorio para obtener sangre nueva para transfundirla. Para comenzar, poner un acceso intravenoso ya es mucho más difícil para los niños que para los adultos, y si los niños son caquécticos, muy jóvenes y les han pinchado las venas durante años y años para recibir tratamiento, entonces esa tarea se vuelve exponencialmente difícil. En ese momento estaba acostumbrado a que los niños lloraran y destrozaran la habitación con solo mirar una aguja. Esta sala era diferente. Yo, que era más o menos un médico muy fresco en ese momento, debía parecer notablemente ansioso porque este paciente me miró fijamente a los ojos y de la manera más tranquila dijo: «Doc, no se preocupe. No voy a pelear con usted. Esto es solo mi vida. Termine con esto de una vez». Se llevó el palo a la vena sin ninguna emoción y luego volvió a desplazarse por su iPad. Fue entonces cuando entendí sus palabras, que la vida normal para ellos incluía recibir pinchazos de médicos y enfermeras desconocidos, camas de hospital y tener que escuchar a otros bebés llorar todo el día, todos los días. Todos los médicos se vuelven insensibles hasta cierto punto, es parte del trabajo. Pero saber que esos niños se adormecen ante todo esto realmente rompió algo en mi corazón. Síndrome de Patau. Hay un grupo de defectos genéticos llamados trisomías en los que las personas tienen cromosomas adicionales. La mayoría de la gente está familiarizada con la trisomía 21 que ocasiona síndrome de Down. Pero existen otras como la trisomía 18, Edwards, y la trisomía 13, Patau. Los niños que nacen con el síndrome de Patau no tienen muchas esperanzas de sobrevivir por mucho tiempo, incluso con tratamiento médico. El tiempo más largo que he estado fue apenas más de 2 meses en la unidad de cuidado intensivos neonatal, recién nacidos. Se han informado casos en los que el paciente vive hasta los 19 años de edad, pero son muy raros. En la mayoría de los países, a las personas se les da la opción de abortar a estos bebés para salvar a todos del dolor y la angustia prolongados. Sin embargo, el aborto es ilegal en mi país, así que puedo ver a la madre hacer todo lo posible para llevar a término a un bebé con una sentencia de muerte. Quedé embarazada de mi primer hijo el pasado mes de septiembre. Desafortunadamente, en la ecografía de las 12 semanas quedó claro que algo no estaba bien, así que califiqué para las pruebas adicionales. Regresó como síndrome de Turner, en el que al niño básicamente le falta un cromosoma X. La mayoría no llega a nacer y los que, lamentablemente, fallecen en el momento o poco después, y los que sobreviven tienen una vida difícil. Pasé por meses de pruebas y un procedimiento amniótico para descubrir que el mío había dejado de crecer y no llegaría a término. Tengo la suerte de contar con un increíble equipo de médicos que tenían el mismo diagnóstico y opinión y de vivir en un lugar donde no tuve que llegar a término para dar a luz a una pérdida. Han pasado 8 meses desde que pasé por todo y todavía es desgarrador pensar o preguntarse sobre ello. Una enfermera jubilada de 60 años presentó cambios cognitivos rápidamente progresivos y movimientos extraños. El estudio reveló que tenía la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Ella estuvo lo suficiente como para comprender el diagnóstico y simplemente le lloró a su esposo y le dijo: «Lamento lo que estoy a punto de hacerte pasar». Fue dada de alta en un centro de cuidados paliativos y falleció después de unas semanas. Mujer de 30 años llegó con alguna dificultad leve para caminar y déficits sensoriales en las piernas. Realizamos una resonancia magnética de su cerebro y columna para ver estas lesiones que realzan ovoides en su tronco encefálico y columna cervical. Ella había emigrado recientemente de un país subdesarrollado, lo que nos hizo pensar que se trataba de una presentación extraña de una infección como la tuberculosis.
Realizamos una punción lumbar y no vemos ningún signo de infección o inflamación, por lo que tuvimos que recurrir a la ayuda de expertos en enfermedades neuroinfecciosas de otras instituciones, pero fue en vano. Durante las 2 o 3 semanas que estuvo en el hospital, pasó de caminar por los pasillos a quedar tetrapléjica. Con el tiempo, una de las lesiones se expande hasta un punto en el que podemos realizar una biopsia de manera razonablemente segura. La biopsia arroja glioblastoma. Este tipo de tumores rara vez se presentan en la columna y el tronco del encéfalo y no hay nada que podamos hacer para ayudarla. Fue dada de alta a un centro de cuidados paliativos y murió un par de semanas después. Recuerdo que el médico de mi hijo no podía hablar correctamente mientras me informaba de su diagnóstico de leucemia. Fue su médico desde el día de su nacimiento. Mi hijo tenía 9 años entonces. Resultó ser leucemia mieloide aguda. Lo venció 2 veces antes de que la sepsis nos lo arrebatara en 2022. Perdí a mi hijastro por fibrosis quística. Su madre también murió a causa de ello, cuando él era un niño. Es un agujero que nunca sana. He estado en una situación similar a la de su médico, diciéndole a alguien que me importaba que un ser querido había muerto. Tuve que hacerlo vía teléfono por el factor velocidad, para que no se enteren por las redes sociales. Recuerdo que mis rodillas cedieron, estaba arrodillado en medio de la carretera y las lágrimas caían en cascada por mi cara, pero también estaba tan furiosa porque mi maldita voz no funcionaba cuando realmente lo necesitaba. El dolor es tan físico. Durante mi estancia en la sala de emergencias, tuve un paciente con cáncer de próstata metastásico que llegó con un fuerte dolor de cabeza. Una tomografía computarizada reveló que tenía una hemorragia cerebral debido a las metástasis y probablemente solo le quedaban unos días. Cuando se lo dije, lloró y dijo que se suponía que se casaría en 2 semanas. Entonces esa noche otro médico y yo decidimos organizar una boda en el hospital. Tenemos un oficiante para el día siguiente. Su prometida llegó esa noche. Los recuerdo sentados juntos, tomados de la mano y mirando las estrellas a través de la ventana de la sala de emergencias. Pasó la noche en la cama junto a él y estuvieron tomados de la mano toda la noche. Se casaron al día siguiente, rodeados de algunos amigos y personal del hospital. 2 semanas después falleció, casado con el amor de su vida. Aquí hay un aspecto adicional desde la perspectiva del médico del que la mayoría de la gente no se da cuenta. Cuanto más amable y maravilloso es el paciente, más probable es que su diagnóstico sea grave y devastador. No hay ninguna razón detrás de esto, ni conozco ningún dato que lo respalde, pero casi todos los médicos están de acuerdo con esta experiencia. Tener un paciente tetrapléjico postrado en cama. Actualmente tiene 25 años. A los 23, tuvo una reacción post-drogas que duró 2 días y la dejó completamente paralizada, del cuello hacia abajo. Antes estaba completamente sana, viajaba mucho, hacía poesía y era una cantante hermosa con una voz fuerte. Ahora no se puede mover, su voz es un susurro debido a un tubo traqueal y necesita que alguien la ayude con las funciones motoras básicas, como rascarse la nariz. No puede limpiarse sola y por eso usa un pañal para adultos. No ha salido a ver el sol en 2 años y es, con diferencia, una de las jóvenes más caritativas, amables y amables. Tenía neuromielitis óptica. Siempre dejo 1 hora extra para cuando voy a verla. Hablaremos, nos arreglaremos las uñas o veremos televisión juntas. He aprendido mucho de ella, de su vida anterior, de su familia, experiencias que nunca podría imaginar. Siempre les digo a mis pacientes que conocen su propia enfermedad mejor que yo como médico. La han vivido, conocen su cuerpo mejor que yo. Así que, por favor, díganme todo, ¿por qué creen que están experimentando esos síntomas y que creen que puede ayudarlos a sentirse mejor? Les pregunto estas cosas antes de imponerles un plan de tratamiento porque cada persona es muy diferente. Juntos encontramos un plan de tratamiento que funcione mejor. Amo mi trabajo, amo a mis pacientes, amo ayudar a la gente. Estos son los casos que me tienen despierto por la noche con el corazón más apesadumbrado. Un chico de 15 años. Tuvo dolor de cabeza y congestión nasal durante un par de días. La madre pensó que estaba intentando faltar a la escuela. El día 4 o 5, estaba somnoliento y no se despertaba fácilmente, por lo que fue al hospital. Extensión intracraneal de la sinusitis. Empiema subdural. Trombosis del seno venoso dural e infarto venoso en evolución. Craniectomía grande para eliminar el empiema y permitir la expansión. Desarrolló una gran hemorragia intraparenquimatosa después de la cirugía.
Al día siguiente el empiema empezó a acumularse nuevamente, incluso con el cráneo abierto y los drenajes in situ. Más infartos, incluidos ahora en estructuras de fosa posterior. Unos días más tarde, desarrolló empiema contralateral. Segunda gran craniectomía. Más hinchazón. Más infartos. El soporte vital le fue retirado unos días después. Creo que pasó de sano a muerto en 2 o 3 semanas. Revisé lo que cultivó el laboratorio, no puedo recordarlos ahora, pero el niño tenía organismos de los que nunca había oído hablar. Una verdadera mierda del jardín izquierdo. Dado lo séptico que era, probablemente ni siquiera podrían usar sus órganos. Caso realmente triste. El más reciente para mí fue un derrame cerebral menor debido a una estenosis de la arteria basilar. El paciente al principio solo tenía visión doble, luego progresivamente comenzó a perder sensibilidad y función motora de su cuerpo hasta quedar encerrado. Todo esto en una semana y desafortunadamente no pudimos hacer nada, la colocación de un stent en la arteria tampoco funcionó. Al final perdió también su función respiratoria y murió. Lo peor es que el tipo tenía 60 años y nunca tuvo ningún problema de salud. Otros diagnósticos desgarradores son la enfermedad de Huntington, especialmente para los descendientes, el Parkinson de aparición temprana y otras condiciones genéticas en las que se diagnostica no solo a una persona sino potencialmente a toda una familia. No es médico, sino ex técnico quirúrgico. La primera ola de COVID cerró todas las cirugías no esenciales, incluidos los casos de cáncer. Me especialicé en ginecología. Finalmente obtuvimos la aprobación para realizar esta cirugía en una mujer de 70 años. Desafortunadamente, el caso se había pospuesto tanto tiempo debido al COVID que a los 10 minutos de la cirugía supimos que esta señora era terminal. Si hubiéramos podido realizar la cirugía 6 semanas antes, ella habría tenido una oportunidad. Nunca entendí por qué el cáncer no se consideraba esencial, perdí muchos pacientes. No soy médico. Pero de vez en cuando cuidé a un piloto de línea aérea de unos 20 años que había venido para que le extirparan un tumor. Éxito total, captado temprano. Le dijeron que estaría en el hospital el fin de semana y que estaría en casa el lunes. Desgraciadamente, contrajo infecciones por estafilococo aureus resistente a la meticiclina y el médico con exceso de trabajo del fin de semana no le revisó la fiebre. Las rondas del lunes detectaron la fiebre, inmediatamente comenzaron a administrarle antibióticos por vía intravenosa. Por desgracia, lo dejó incapaz de mover nada más que sus ojos. Su madre trabajó para confeccionar una hoja de comunicación que dejó sobre su almohada. Tenía unas 40 palabras inventadas que podría usar para charlar contigo. Solía tomarme 15 o 20 minutos para charlar con él de vez en cuando, en el trabajo. Recientemente, una señora llegó al hospital con 6 meses de tos y pérdida de peso involuntaria. Sabía que algo andaba mal, pero lo había pospuesto mientras intentaba cuidar a su esposo, que estaba recibiendo quimioterapia por un cáncer de pulmón en etapa 4. La tomografía computarizada mostró un cáncer terriblemente avanzado en todas partes, pulmón, ganglios linfáticos, huesos, hígado, etc. Una conversación absolutamente desgarradora, probablemente nunca la olvidaré. Recientemente, una señora llegó al hospital con 6 meses de tos y pérdida de peso involuntaria. Sabía que algo andaba mal, pero lo había pospuesto mientras intentaba cuidar a su esposo, que estaba recibiendo quimioterapia por un cáncer de pulmón en etapa 4. La tomografía computarizada mostró un cáncer terriblemente avanzado en todas partes, pulmón, ganglios linfáticos, huesos, hígado, etc. Una conversación absolutamente desgarradora, probablemente nunca la olvidaré. Soy un médico obstetra de alto riesgo. Cuando yo era residente, una mujer embarazada fue traída en ambulancia y encontrada en un charco de sangre. Tenía unos 36 años, primer embarazo, de unas 32 semanas, su marido viajaba por trabajo. Ella había estado hablando por teléfono con él y él dijo que ella dijo que no se sentía bien, luego escuchó un ruido y ella no respondió. Cuando llegó al hospital, los médicos le colocaron la máquina de RCP y estaba blanca como una sábana. Le hicieron la ecografía y vi al bebé en ritmo cardíaco agónico, últimas etapas antes de la muerte fetal. Hicimos una cesárea perimortem inmediata allí mismo, en la sala de traumatología. La primera cirugía sin sangre que hice, como el corazón no bombea, la gente no sangra en la cirugía. Saqué al bebé, fue a la unidad de cuidados intensivos con un protocolo de enfriamiento, pero siguió convulsionando debido a una lesión cerebral anóxica.
Le retiraron la atención a las pocas horas. Seguí trabajando con la mamá, pero nunca la recuperé. La pronuncié después de unos 45 minutos. Cuando el esposo llegó, unas 5 horas después, tuve que contarle lo de su esposa y su bebé. Nunca había escuchado a alguien hablar así, simplemente desesperación total. Se podía escuchar el desgarramiento en sus gritos. Yo no, pero una novia mía es técnica de rayos X y recibió a un niño de 12 años que se rompió la pierna jugando al fútbol. Ella no es doctora, pero supo absolutamente cuando lo vio que este niño tenía un cáncer de huesos desagradable y por eso se rompió la pierna. Lo único que sabía era que probablemente se debía a algún otro cáncer en su cuerpo que no había sido controlado hasta que estuvo en ese estado. Ella estaba conmocionada por eso porque toda la familia bromeaba diciendo que no se veía tan mal y bromeando con él diciéndole que cayó solo para darle al otro equipo un penalti o lo que sea. Luego hubo que llamar a un oncólogo para hablar con ellos. No soy médico, pero solía dar clases de inglés como lengua extranjera a la hora del almuerzo en un hospital y el cirujano cardíaco entra con una cara muy larga. Tuvo un niño que no tenía síntomas reales, pero las válvulas de su corazón se estaban estrechando, por lo que sin cirugía estaba condenado a largo plazo. Entonces decidieron cortar una válvula pequeña y una válvula grande y trasplantar la válvula grande al lugar donde se había quitado la válvula pequeña y poner una válvula artificial donde había estado la válvula grande. Al menos esa fue la esencia, fue hace mucho tiempo y no conozco la terminología médica en absoluto. El trasplante no funcionó y el niño murió. Acababa de regresar de una hora en la que los padres le gritaban por matar a su hijo, se lo estaban tomando especialmente mal ya que el niño no mostraba ningún síntoma antes de la operación. Y este tipo era realmente bueno en su trabajo, tenía premios por cirugía a corazón abierto en las instalaciones e hizo un trasplante de corazón y 2 pulmones exitoso a una mujer que tenía cáncer de pulmón extendido a su corazón pero a todos les salen cosas mal. Solo sé que nunca podría hacer un trabajo en el que los días libres la gente muera. Realmente no sabía qué decirle al chico. Tuve que darle la noticia a una chica de 21 años que acababa de comprometerse y estaba a punto de casarse de que el bulto en su seno es canceroso y ha hecho metástasis en sus huesos, hígado y pulmones. Fue un día extremadamente jodido. Esos días finalmente me obligaron a pasar de la oncología clínica a la investigación.